Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos llamado Mirando nuestra sobreedificación y este comienzo, este ciclo lectivo de este año 2026, vamos a comenzar con el tema Encontrando nuestra reconciliación en Cristo. Vamos a hablar acerca de la vida del Hijo, acerca de Cristo, y seguramente habrá cosas que ya hemos escuchado, habrá cosas eh, que serán reconocidas por nuestros oídos y por nuestro entendimiento, pero qué bueno que podamos tener un corazón abierto, una mente abierta, un espíritu abierto para ir recepcionando y puliendo todos aquellos conceptos que por ahí de repente están eh, todavía inconclusos en nosotros. Necesitamos ir dándole forma. El peor error que podemos llegar a tener es que pensemos que ya hemos entendido algo, porque siempre estará el Espíritu trayendo una mayor claridad, estará trayendo un aporte nuevo. Entonces, si pensamos que hemos cerrado un tema, lo que tiene que ver con el entendimiento, lo que tiene que ver con conocerlo a Él, estamos caminando a alcanzar esa perfección hasta que todos alcancemos la estatura de su plenitud. Mientras tanto, seguiremos acoplando, seguiremos afinando, seguiremos trabajando para que el entendimiento sea mayor, el entendimiento sea mucho más preciso en todas aquellas cosas que nosotros mismos estamos de repente hablando, de repente enseñando, de repente ministrando, ¿sí? No podemos hacer una disociación, no podemos eh, estar frente a estos ámbitos de perfección, ámbitos de donde nos juntamos y somos perfeccionados. No podemos tener esto como solamente un espacio y después mi vida o lo que yo hago en lo que tiene que ver con lo que estoy colaborando en la iglesia no tiene nada que ver con esto. Es decir, que acá aprendemos y todo lo que vamos haciendo, todo lo que vamos ejecutando, ya sea en intercesión, ya sea en enseñanza, ya sea en predicación, en lo que sea, necesitamos ir poniendo en práctica para que la vida de Dios se pueda expresar con mayor exactitud. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por comenzar, Señor, este año 2026, Señor, con este espacio de mirando nuestra sobreedificación en este tiempo, Señor, que queremos, Señor, seguir conociéndote, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir, Señor, sacándole puntas a nuestros lápices para que sea preciso, para que sea mayor el entendimiento. ¿Por qué necesitamos que sea preciso el entendimiento? Porque si nosotros entendemos bien, si nosotros capturamos bien en nuestro espíritu, podemos enseñar y expresarlo de la misma manera. Si entendemos mal, expresaremos mal. Si entendemos mal, transmitiremos mal, pero necesitamos ser exactos. Por eso en esta noche, Señor, si hay algo que está buscando entorpecer la enseñanza de esta noche, Señor, alguna palabra de más, algo que no está claro, Señor, que tu Espíritu Santo traiga la claridad que cada uno necesita para capturar el entendimiento. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias por la vida de cada una de las personas, por cada uno de los hermanos. Es que se toma este tiempo, Señor, porque hay que tomarse un tiempo para estar frente a un teléfono, para estar frente a un ordenador, para estar frente a una tablet, Señor. Hay que tomarse el tiempo, Señor. Pero que este sea nuestro espacio, este sea el lugar donde nosotros aprendemos, el lugar donde nosotros nos perfeccionamos, el lugar, Señor, donde vamos conociendo más acerca de tu vida y de tu persona. Te damos muchas gracias. También oramos por aquellos que verán el video, Señor, que también le damos la bienvenida. Que todo esto sirva, Señor, para aportar y para colaborar en la edificación de los santos. Dice que los ministerios están para colaborar y para la edificación de los santos. Esta es la intención de este espacio, esta es la intención de este tiempo. Por eso, Señor, entendemos, Señor, que es parte de un proyecto tuyo
que has colocado en mi corazón para que lo pueda ejecutar. En esta hora, Señor, contamos, Señor, con todo el aporte que proviene de ti, Señor, para que todo sea excelente, para que todo sea exacto, para que todo sea, Señor, conforme a lo que tú necesitas que cada uno de mis hermanos escuche. Muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Título: Encontrando nuestra reconciliación en Cristo. Ese es el título que vamos a abordar en esta noche. Envié el material. Recuerden que el material siempre queda en el grupo. También posterior al cierre de la clase también quedará grabada la clase. Y por favor, si hay alguna inquietud, alguna duda con respecto a lo que venimos abordando, con respecto a lo que venimos trabajando, por favor, no se preocupen y manden mensajes preguntando a ver si podemos aclarar y podemos seguir colaborando. Esa es la intención, ¿sí? Muy bien. Voy a buscar compartir mi pantalla a ver si puedo lograrlo, si puedo hacerlo. Así vamos a trabajar de una forma más dinámica. A ver si encuentro el archivo. Si me tienen un poquito de paciencia. Vamos a buscarlo. Muy bien. Ahí comienzo a proyectar. Vamos a ver cómo sale el asunto, cómo se dan las cosas, si se ve bien, si no se ve bien. Esperamos unos minutos que se vaya acomodando el programa. Y ahí vamos a ver, ya está. Muy bien. Me gustaría saber si se ve el recuadro completo con la proyección o si estamos saliendo nosotros también en la pantalla. ¿Sale el recuadro? ¿Sale bien, se ve bien o está mezclado con la cara de alguno de los participantes? Si me pueden hablar, me pueden decir. Hola, buenas noches. Sale usted y después el recuadro del material. Perfecto, perfecto, muy bien. Esa es la intención. Eso es lo que queremos hacer. Muy bien. Vamos entonces a lo que es la introducción. Esto es es digamos, un PowerPoint de lo que ustedes tienen en sus respectivos, seguramente PDF, ¿sí? Muy bien. Vamos a introducirnos en el tema entonces, ¿sí? Porque cuando decimos o hablamos de reconciliados en Cristo, nos adentramos en uno de los aspectos más profundos y trascendentales de la fe en Cristo, ¿sí? Es fundamental el tener claridad en los aspectos de esta reconciliación. La reconciliación de todas las cosas, de todo, absolutamente todo en Cristo, ¿sí? De todo, absolutamente todo en Cristo. Desde el principio de los tiempos, el propósito eterno de Dios ha sido de reunir todas las cosas en su Hijo, restaurando la comunión rota por el pecado y trayendo paz a la creación caída. A veces es como que nuestros pensamientos son limitados o limitantes, porque venimos arrastrando, como que venimos, como que hemos salido, como que hemos salido de esa bolsa de religiosidad que nos tenía atrapada, pero esa bolsa continuamente busca como atraparnos de nuevo. Entonces, como que todavía se salpican en nosotros viejos conceptos,
viejas maneras de pensar, ¿no? Pero tenemos que entender que todo siempre se ha tratado de Cristo. Y lo que el Padre ha tratado siempre de dar a entender que Él quiso reunir todas las cosas en su Hijo. Y de esa manera restaurar la comunión que se había roto en el huerto de Edén y trayendo la paz sobre la creación. Entonces, en esta clase, no solo vamos a explorar la teología detrás de la reconciliación, sino que también vamos a buscar proporcionar una guía práctica para que cada uno de nosotros podamos vivir en esta verdad en cada día que nos toca vivir, ¿no? Necesitamos siempre entender que hay una palabra y hay un día a día, ¿no? Hay una palabra que nos está tratando de regir, una palabra que nos está tratando de guiar, y hay una forma de vivir, una forma de vivir. Entonces, esa palabra tiene que conectarse con esa forma de vivir. Cuando la palabra se conecta con nuestra forma de vivir, es decir, que la palabra va acomodando y se va acoplando nuestra forma de vivir al entendimiento de la vida del Hijo, entonces eso va a ir produciendo vida. Si está disociado la palabra de la manera que nosotros tenemos de vivir, no hay como una practicidad de la palabra que recibimos, entonces no se está produciendo vida. La vida se produce cuando la palabra se complementa con la forma que nosotros vamos dejando que la misma palabra vaya moldeando nuestras vidas día a día. Por eso a lo largo de esta clase veremos cómo Cristo es el centro del plan de Dios y cómo su obra de reconciliación no se limita a individuos, sino que incluye la creación eterna, la iglesia como cuerpo y restauración de las relaciones humanas. Por eso necesitamos llevar a nuestras vidas una mayor comprensión del llamado de Dios, que el llamado que Dios nos ha hecho, ya que somos embajadores de su paz y somos los reconciliadores del mundo, ¿sí? Muy bien, voy a buscar trabajar de otra manera porque se me está complicando acá. Muy bien. Y continuamos. Muy bien. Vamos entonces al punto número 1. Y el punto número 1 dice el Padre y su intención eterna. El Padre y su intención eterna. Es a partir del Padre que todo comienza. En su corazón nace todo lo que está lleno de propósito divino. El propósito de la creación, el hombre, temas de la cruz, del sufrimiento, la muerte, la resurrección, la ascensión y de la glorificación de Cristo. ¿Sí? Entonces, en el corazón del Padre está lleno de propósito, de ese propósito divino, de la creación, del hombre, de la cruz, del sufrimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión y glorificación de Cristo. El plan eterno de Dios está entretejido en cada uno de estos eventos que forman la columna vertebral
de la historia de la redención, ¿no? Por muchos años nosotros íbamos como quien va a un lugar a observar, a mirar, a cantar, a orar, pero sin sentido. Pero venido este tiempo de luz, de claridad, es donde nosotros comenzamos a tomar otro rumbo, otro destino, otro entendimiento. La luz comienza a sacarnos los velos, a quitarnos los velos y comenzamos a ver con mayor claridad, y hay cosas que son puntuales y que son soltadas en este tiempo, que en otro tiempo no lo entendíamos, pero este es el tiempo que Dios permite que nosotros podamos verlo. Por eso debemos buscar comprender el propósito eterno de Dios en la elección de los creyentes antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, en el propósito Dios ya nos eligió antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, todo está establecido, siempre hablo, ¿no?, acerca de que Dios no está con una pizarra blanca y con fibrones, los que se usan para escribir cuando uno da clases. Dios no está haciendo un diagrama de flujo de nuestras vidas. Diagrama de flujo ve distintas opciones, ¿no? Entonces, si pasa tal cosa, entonces puede ocurrir esto o puede ocurrir el otro. Es decir, que Dios no está pensando o diciendo qué será que va a hacer, qué será que no va a hacer, porque ya está todo preestablecido, ya está todo predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, con esa predestinación, entendemos que Dios ya marcó un camino, Entonces, hay gente que está determinada para salvación, hay gente que está determinada para poder alcanzar determinados niveles. Y hay otro tipo de gente que está predestinada para ir un poco más profundo. Si estamos en estos ámbitos es porque hay un hambre que nosotros tenemos de ir más profundo. Entonces, si Dios nos da la capacidad de ir más profundo, entonces vayamos. Por eso necesitamos ir comprendiendo todas y cada una de estas cosas. Necesitamos reconocer la centralidad de Cristo en el plan redentor y su papel en la restauración de la creación. La centralidad de Cristo es algo que no podemos perder de vista. El ser humano, la persona, el creyente, puede hablar y decir Cristo es el centro. Pero muchas veces ese centro, que es Cristo, es ocupado por nosotros mismos, es decir, que lo ocupa el yo. Entonces ahí nos perdemos. Por eso nos necesitamos. El problema no es perderse, el problema es no encontrar de nuevo el rumbo. Podemos perdernos, podemos extraviarnos porque estamos dentro de esta vorágine de temporalidad que todo el tiempo está como succionándonos de distintos lugares. Pero bueno, nos perdemos, pero nos reencontramos de nuevo. Entonces ahí volvemos al entendimiento de que Cristo es el centro de todo. Entonces eso tiene que ser fundamental en nuestras vidas. Por eso, cuando nosotros hablamos de que la palabra tiene que coincidir con la vida, nosotros no podemos decir Cristo es el centro de nuestras vidas y hablamos cuestiones que no pertenecen a esa centralidad, que no pertenecen a esa vida de Cristo que necesitamos exhalar. Necesitamos, como dijimos anteriormente, debemos buscar entender la paternidad de Dios como el punto de partida para interpretar su propósito divino. Es decir, si nosotros no vemos a Dios como un padre, no vamos a poder entender el propósito de Dios. Es como que nos faltaría un concepto, ¿no? Y siempre cuando cuando buscamos enseñar paternidad, entendemos que la paternidad, que de repente se habla, la paternidad que trata uno de expresar, no es una paternidad
sustitutiva, sino que es representativa. Nosotros somos representantes de la paternidad de Dios, ¿sí? Como líderes, como pastores, siempre nos van a ver como algo, alguien cerca, como un papá, como una mamá, como alguien a quien la gente pueda acudir, pero no somos sustitutos de Dios Padre. Somos solamente como un reflejo de lo que Él es. No es la totalidad, es un destello de lo que Él es. Entonces, es un reflejo de su paternidad. Eso es lo que tiene que suceder. No estamos sustituyendo a Dios. Y para poder entender el propósito divino necesitamos entender que Él es nuestro papá, Él es nuestro Dios y que esa paternidad que Él da se refleja a través de hombres y mujeres que Dios pone para ir cuidando, para ir corrigiendo, para ir ayudando, para ir colaborando con los santos. Decíamos entonces, debemos buscar identificar la obra redentora de Cristo como un proceso que va más allá de la salvación humana y abarca toda la creación, ¿no? Por mucho tiempo hablábamos hasta la salvación. Parecía que la salvación era el todos, era todo. La salvación era lo extremo, la salvación era lo macro. Y venido Cristo, entendemos que no es así, que la salvación es parte de este plan extraordinario de Dios, pero la salvación es parte de un proceso y ese proceso va mucho más allá de la salvación, sino que abarca a todo lo que es la creación. Debemos buscar afirmar la naturaleza cristocéntrica del Evangelio, evitando una perspectiva antropocéntrica, es decir, que está solamente como centrada en mi persona. Yo no soy el objetivo, yo no soy el centro, no tienen que girar los planetas a mi alrededor, yo no soy el sol y tienen que girar todos los planetas, yo no soy el centro del universo. Mucha gente piensa que es el centro del universo, encima se enfada con Dios, porque Dios no le resuelve las cosas, porque Dios no le da lo que él está pidiendo, entonces se enfada, entonces cree que es alguien como para demandar a Dios. Entonces esa persona es una persona que tiene una perspectiva antropocéntrica. Nosotros debemos buscar una perspectiva cristocéntrica. Debemos buscar reflejar la gloria de Dios en la tierra al vivir conforme a su propósito y naturaleza divina. Reflejar la gloria de Dios en la tierra al vivir conforme a su propósito y naturaleza divina. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla que tenemos que despojarnos del viejo hombre, necesitamos trabajar en la nueva naturaleza, necesitamos que Cristo crezca en nosotros, necesitamos que el Adán vaya desapareciendo para que Cristo vaya creciendo. Entonces tiene que ver con este trabajo que necesitamos hacer, que Él crezca y tenemos que vivir conforme a ese propósito que Él estableció y de esta manera nos vamos complementando y vamos a ir reflejando la gloria de Dios, ¿sí? Esto no tiene que ver con actividades, no tiene que ver con cargos, no tiene que ver con determinadas cosas que uno piensa que hace, entonces Dios tiene que hacer un parate y decir, wow, este es mi hijo, qué tremendo, qué bárbaro lo que hace, lo que deja de hacer. No, no, no. Tiene que ver con que todo lo que hagamos pueda soltar esa vida, porque la única manera de poder predicar, la única manera de poder dar a conocer a Cristo es a través de su vida, a través de su vida. Entonces, cuando la gente no se encuentra con una religión, no se encuentra con una organización, no se encuentra con una persona, se encuentra con la vida, entonces tenemos 90% de esa vida, de esa persona ya resuelta. ¿Por qué hay tanta problema de resolución? Porque la gente no se encontró con la vida, se encontró con la religión, se encontró con un nombre, se encontró con un dogma, se encontró con un montón de cosas. Entonces tenés que hacer un trabajo elevado a la enésima potencia para tratar de desarraigar de esa posición para llevarla a la vida de Dios. Por eso, la mejor opción es dar a conocer a Cristo
a través de su vida, a través de lo que podemos expresar cada uno de nosotros. Muy bien, comencemos. Esa era una introducción al punto 1, uno con número romano. Ahora vamos a hablar de la perspectiva eterna del propósito divino. Este es el punto número 1. Son 6 puntos, creo. La perspectiva eterna del propósito divino. En Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al 6, encontramos una poderosa revelación del plan eterno de Dios, que se origina desde antes de la fundación del mundo. La elección de los creyentes en Cristo es parte del plan desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, la elección de estos creyentes, del plan divino, no fue alterada por el pecado del hombre. Es decir, que no es que Dios, esto ya lo dijimos muchas veces, no es que Dios ya tenía como todo armado, ¿no? Tenía como todo armado y de repente, ¡puf!, el hombre pecó y se le desarmó todo el plan a Dios. No fue de esa forma. No fue de esa manera. Ella tenía todo predestinado que sucediera de esa forma, ¿no? Que sucediera de esa manera. Entonces, este propósito eterno se fundamenta en el amor inquebrantable de Dios, quien nos eligió para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Y a veces nosotros lo hemos dicho, pero a veces cuando parece que alguien lo dice, parece que tiene otro énfasis, otro gusto, ¿no? Y escuchaba a alguien que decía que Dios no ama, Dios no ama, Dios es el amor. Es decir, que no es que Dios ama, es el amor. No ama porque Él es amor. Nosotros amamos porque buscamos humanamente buscamos la emoción o buscamos el sentimiento, perdón. Pero Él no, Él es amor. ¿Sí? Él es amor. Nosotros podemos decir, como el azúcar, ¿no? Vos agregás azúcar para endulzar algo, pero Él es el azúcar, es decir, no necesita, Él es el azúcar en sí, Él es el amor, la esencia de Dios es amor. Efesios 1:3 dice, bendito sea Dios y nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad. A Él se le ocurrió predestinarnos para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. No hicimos absolutamente nada, no vamos a hacer absolutamente nada. Es de puro afecto de su voluntad, Él nos ha hecho adoptivos, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Esta lección nos muestra que el Padre ya nos había visto en Cristo, plenos, perfectos y completos, ¿no? Y Dios cada vez que nos mira a nosotros no nos ve con esas insuficiencias o con cosas inconclusas que tenemos, ya que su esencia es amor y sus ojos son de amor, entonces nos va a ver justamente plenos, perfectos y completos, no por nosotros, sino por su Hijo. Todo fue planeado para que su Hijo, Jesucristo, sea la figura central de la redención de la humanidad.
Este plan revela el profundo deseo del Padre de tener una familia que refleje su naturaleza divina. Por eso nos ha elegido, por eso nos está enseñando, por eso nosotros buscamos reflejar esa naturaleza, buscamos reflejar a Cristo, buscamos reflejar esa naturaleza. Porque solamente de esa manera se puede dar a conocer genuinamente a Cristo. No con palabras preparadas, no con palabras de tener mucho conocimiento, sino de una vida que ha sido procesada, y esa vida procesada ha comenzado a emanar la vida que proviene de Cristo. Número 2, la revelación del Padre. El centro de este plan es el profundo amor de un Padre que desde el principio, antes de que todo existiera, nos pensó en Cristo. Nos pensó en Cristo. No es que pensó en Cristo y después pensó, no, nos pensó en Cristo. Fuimos creados para su expresión nítida en la tierra, y aunque el pecado distorsionó temporalmente ese propósito, la gracia y la obra redentora de Jesús restauraron el plan eterno del Padre. Este propósito no se limita a la redención del hombre, sino que abarca toda la creación. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este pasaje de Romanos 11:36 nos muestra tres aspectos esenciales. Todas las cosas son de Dios. Todo lo que existe procede de su voluntad creativa. Todas las cosas son por Dios. El poder de Dios sostiene la creación. Y todas las cosas son para Dios. El propósito último es su gloria. El propósito de Dios abarca de la creación hasta la nueva creación. El propósito de Dios abarca de la creación hasta la nueva creación. Cuando hablamos de la nueva creación, estamos hablando, aunque no parezca, estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de Cristo como el centro operativo en nuestras vidas, que nos hace abandonar la vieja naturaleza y nos sumerge en esa nueva naturaleza. Entonces, desde la creación hasta una nueva creación. Ese es el propósito abarcativo de Dios. No podemos entender correctamente el plan redentor de Dios sin comenzar en el corazón del Padre, quien lo concibió todo para su Hijo. Todo para su Hijo, todo por Cristo lo concibió en su corazón. Todo comienza en su corazón. A veces nosotros hablamos palabras y como ya las tenemos como aprendidas, es como que el hecho de repetirlas como que se minimizan y como que la palabra pierde ese valor por causa de nuestras torpezas cuando nosotros hablamos. Pero el hecho de que fuimos predestinados antes de los tiempos, antes de la fundación del mundo, nos habla que nosotros, antes que existiera el pajarito, el gusano, antes que existiera el elefante, antes que existiera, no sé, la ballena, antes que existiera cualquier cosa sobre la tierra, Dios ya nos pensó. Ya estuvimos en su corazón antes de cualquier creación, de cualquier cosa creada. Entonces, si vos haces un análisis porque de repente te gusta, qué sé yo, contar años. No, dice, encuentran un dinosaurio que tiene no sé cuántos millones de años. Encuentran un fósil que tiene no sé cuántos millones de años. Entonces, ese fósil estuvo con vida, significa que hace millones de años ese animal o ese vegetal estaba presente en la Tierra. Millones de años. Entonces, mucho antes que eso, porque eso es creación,
mucho antes que eso, Dios ya nos pensó. Es decir, hace millones de años, si nosotros queremos ponerle el número, Dios pensó en nosotros. Y a veces cuando decimos, sí, Dios, fuimos predestinados, es como que le bajamos el volumen y no dice nada. Pero necesitamos entender lo extraordinario que representa eso. Número 3, el apropiado punto de partida, el apropiado punto cero. El apóstol Pablo siempre comienza con el corazón del Padre antes de la fundación del mundo. No se enfoca en las actividades o atributos de Dios en primer lugar, sino en su paternidad. Claro, cuando está hablando de que estuvimos en el corazón, estamos hablando de la paternidad. No estamos hablando de lo que él hizo, de lo que creó, no estamos hablando de los atributos o lo que pueda llegar a ser, sino que el entendimiento de Pablo lo lleva a meterse en ese punto del corazón de Dios, en la paternidad puntual y esencial que es el Padre. La paternidad de Dios es fundamental para comprender su propósito, ya que revela su deseo de tener una familia que comparta su vida y refleje su naturaleza. La Biblia nos muestra esta relación desde la perspectiva celestial, donde todo fue diseñado para la gloria del Hijo. Efesios 1:4 nos habla y nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. A veces nosotros pensamos, este no me quiere, el otro me quiere, que este me saluda, que el otro me saluda. Él me escogió antes de la fundación del mundo, me importa un bledo, no importa nada de lo que llegan a decir. Él me escogió antes de la fundación del mundo. ¡Qué tremendo! Este versículo nos muestra que el plan de Dios no fue una reacción al pecado del hombre. En cambio, el propósito de que Cristo sea el centro y que la creación exprese su gloria estaba decidido desde la eternidad. Estaba decidido desde la eternidad. Número 4, desde la eternidad, el propósito eterno en el Hijo. El Hijo es el centro de todo, es el centro de este propósito. Dios no solo nos predestinó para ser redimidos por Cristo, sino para que toda la creación sea restaurada en Él. Todo el universo está orientado hacia Cristo como su punto de convergencia. Todas las cosas reunidas en Él, todo converge en Él. Todo tiene como un punto de fuga y se va al punto de Cristo. No solo fuimos predestinados para ser redimidos, sino para que toda la creación sea restaurada. Por eso dice Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas. Esto demuestra que la obra de Cristo es cósmica, no limitada a la redención humana. El plan de Dios incluye la restauración completa de toda la creación. La restauración completa de toda la creación. Y nosotros nos limitamos al planeta Tierra y no sé, la creación de Dios es infinita. Eso infinito es restaurado por Cristo. En este sentido, Cristo no está relacionado solo con redención del hombre, sino con la consumación del propósito eterno del Padre. Toda obra redentora de Jesús, su vida, su muerte, resurrección, asunción y glorificación, está dirigida hacia el objetivo que Cristo sea el Señor y centro de todo. Que Él sea el centro de todo. Por eso nosotros comenzamos tipo a ganar terreno, comenzamos como a nadar como un pez en el agua,
cuando ya no queda vestigios de que nosotros estamos en el control, sino que Él está en el control. Cuando se rompe eso, se rompe, porque hay un momento que se tiene que romper, hay un momento que se tiene que romper, hay un momento que hay un quiebre, cuesta, porque le damos el control, pero lo tomamos de nuevo, le damos el control, lo tomamos de nuevo, le damos el control, lo tomamos de nuevo. Pero llega un punto que eso se rompe, y una vez que se rompa, ya no va a haber esa preocupación, sino que va a ser todo Él. Entonces vamos a estar en otros aspectos, en otros niveles de entendimiento, vamos a tener otros tipos de problemas, no los problemas que nos aquejan en este preciso instante o en esta temporada. Serán otros problemas más complicados, más complejos, pero ya habremos roto el hecho de que ya no gobernamos nosotros, sino que gobierna Él. Número 5, el propósito eterno y un evangelio cristocéntrico. Cuando la obra de la iglesia está centrada en el hombre, se pierde el enfoque divino del evangelio. Un evangelio antropocéntrico que solo busca suplir las necesidades humanas desvía el propósito original de Dios, ¿no? Entonces, encontramos tanto evangelio antropocéntrico, encontramos tanto evangelio de tratando de suplir necesidades humanas, de tratando de manipular a la gente para que sus problemas sean resueltos. Entonces todo eso desvía del propósito original de Dios. Y de repente ya no se trata de que si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Se trata de que Dios necesita encontrar gente confiable para desplegar. Yo creo que Dios se pone sumamente contento. Yo pienso que Dios, son las etapas más felices de Dios cuando Dios puede confiar en alguien y le cuenta cuáles son sus planes. Dios no le va a contar a cualquiera sus planes. Le va a contar a gente confiable. Pero si hay gente que está centrada en sí mismo, entonces no obra de esa confiabilidad. Cuando Cristo es el centro, entonces comenzamos a ser confiables. Por eso cuando el evangelio cristocéntrico es cristocéntrico, entendemos que Cristo es el centro de todas las cosas y todo lo que sucede tiene como fin glorificar al Padre a través del Hijo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 al versículo 18, 1, 16 al 18, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Este pasaje reafirma la centralidad de Cristo en el propósito de Dios. No solo somos redimidos por Cristo, sino que somos llamados a reflejar su gloria y participar de su obra de restauración. A veces queremos hablar cosas más complejas, necesitamos masticar, necesitamos rumiar para tener claridad en esto. Esto necesita ser enseñado, esto necesita ser ministrado, esto necesita ser impartido. Por eso necesitamos masticarlo y que se haga parte total de nosotros. El Evangelio de Cristo en nosotros. El Evangelio de Cristo no se trata simplemente de recibir bendiciones temporales como la salvación, o sanidad, o liberación. Es mucho más profundo que eso. El verdadero Evangelio es Cristo mismo viviendo en nosotros y llevándonos a la plenitud de su propósito eterno. El Evangelio, el verdadero Evangelio, es Cristo mismo viviendo en nosotros. Es como que vemos una realidad sumamente lejana, pero es una realidad cercana. Él vive en nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que portamos, entonces nos vamos a cuidar de no cometer estupideces porque sabemos que podemos estropear lo que portamos. Así como la mamá, como la mujer embarazada cuida a su hijo, nosotros necesitamos aprender a cuidar lo que llevamos, lo que portamos. Y se cuida a través de una vida santa, de una vida
que está siendo gobernada por Él. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si nos predestinó, es porque fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él es nuestro primogénito, Él es nuestro hermano. Él era el unigénito, pero se hizo hombre, fue a la cruz y pasó a ser primogénito de entre muchos. Es el mayor, nuestro hermano mayor. Perdió la condición de hijo único y se transformó en el hermano de muchos. El objetivo final del Padre es que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Esto no solo tiene implicaciones personales, sino cósmicas, ya que somos parte de la familia de Dios y llamados a manifestar su gloria. Cristo habita en nosotros no solo para suplir nuestras necesidades, sino para que podamos participar en el propósito eterno de Dios, del Padre. Este evangelio de Cristo en nosotros es evangelio de reino, que nos llama a vivir una vida que refleja la plenitud de Cristo en todas las áreas. Recordemos siempre, el propósito eterno de Dios está centrado en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Todas las cosas fueron creadas en, por y para Cristo. La intención del Padre es reunir todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Y recordemos siempre que el evangelio cristocéntrico nos llama a reflejar a Cristo y a participar de su propósito eterno. Número 2, con números romanos, agua. Número 2, con números romanos, siempre se trató de Cristo, ¿no? Esta frase no les gusta mucho, ¿eh? Siempre se trató de Cristo. Porque siempre tenemos como una especie de pensamiento, o como dicen, ¿no? De amor platónico, en el que nosotros somos el centro, como que Dios está tratando está tratando de que nosotros le demos una mano. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero siempre se trató de Cristo, nunca se trató de nosotros. Nosotros en algún momento pensamos que éramos nosotros. No, si vos no me das tal cosa, no lo voy a hacer. ¿No te pasó eso que le dijiste a Dios? ¿Tuviste la caradurez de decirle a Dios eso? Si vos no haces esto, yo no hago lo otro. ¿No? Y en un momento determinado, porque también viste como que te pintaba esas, en un momento determinado de mi vida me trataba de conmover el corazón de Dios, tipo me tiraba en el suelo, tipo que dejaba un charco de lágrimas mezclada con moco para que Dios vea el sufrimiento que estaba atravesando. Pero literalmente sentí un día que me dijo, deja de hacer esas estupideces, levántate que quiero hablar con vos. Entonces ese día me dio mucha vergüenza y dejé de hacerlo, porque en realidad es eso, tratamos de llamar la atención de Dios. Y lo hemos dicho en muchísimas otras oportunidades. Dios escucha solamente a Cristo. Por eso necesitamos estar en Él, para ser escuchado por Él. Siempre se trató de Cristo. Avancemos al entendimiento de que se trata de la centralidad de Cristo en la obra de Dios y su propósito eterno de reconciliar todas las cosas en Él. A partir de Efesios 1:8 al 11, comprendemos que la intención de Dios es hacer que Cristo sea el centro de toda la creación y redención. Esto no solo afecta a nuestra vida personal, sino que abarca el cosmos entero, unificando lo visible y lo invisible bajo su señorío. Porque a veces hay cosas que nosotros no vemos porque están desordenadas, que fueron afectadas por el pecado. Pero lo visible y lo invisible es la obra redentora, abarca la obra redentora. Cristo no es solo un personaje central de la historia bíblica, sino el cumplimiento de todas las cosas en el plan divino. A medida que avanzamos en el entendimiento, vemos cómo toda la escritura apunta a Cristo
y cómo la voluntad de Dios se cumple reuniendo todas las cosas en Él. ¿Sí? Todas. Disculpe, apóstol, no se lo escucha. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Ahí sí, ahí sí. Sí, estaba utilizando un micrófono corbatero y se terminó la batería. Entonces, tuve ese problemita, pero ya lo solucionamos. Muy bien. Debemos buscar analizar la centralidad de Cristo en las Escrituras, entendiendo como toda la Biblia apunta a Él. Todo apunta a Él, el centro es Él. No se habla de otra cosa que no sea de Él. Todo lo del Antiguo Testamento apuntaba a su venida y todo el Nuevo Testamento habla de su vida. Entonces, necesitamos entender que todo apunta a Él. Explorar el concepto, por eso debemos buscar explorar el concepto de Cristo como el misterio de Dios revelado, destacando su presencia en los creyentes como la esperanza de gloria. Debemos buscar reconocer a Cristo como heredero de todo lo creado, entendiendo su autoridad y la participación de los creyentes como coherederos. Debemos buscar estudiar el significado de todo en Cristo, comprendiendo su señorío sobre toda la creación y su papel en la restauración universal. Debemos buscar aplicar el conocimiento del reino de Cristo en la vida práctica, reconociendo su soberanía en todas las áreas. ¿No? A veces cuando estamos en estos ámbitos y se hablan un montón de cosas y tan fantásticas, tan impresionantes, pero cuando vamos a la vida real, cuando vamos al día a día, cuando vamos al común diario, y es ahí donde somos probados si hemos escuchado o si ha entrado dentro de cada uno de nosotros esa palabra. Por eso necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir dejando que el Espíritu pueda ir amansándonos, ¿no? Hoy estaba haciendo una especie de limpieza ahí en el, en el ordenador, acá en la computadora, porque tenía 5.000 millones de cosas y las 5.000 millones de cosas estaban desordenadas. Entonces tuve que armar carpetas y comenzar a ordenar. Ta, 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 ta. Y por ahí, ¡pum! No sé qué pasó, qué sucedió, y se prendió un video en la cual está el profeta Camilo hablando del último Zoom que tuvimos con él. Yo había recortado un pequeño audio y lo dejé pegado, ¿no? Entonces me decía, el audio decía, justo lo agarré cuando dice, Apóstol Claudio, se viene una poda sobre tu vida, pero una poda saludable, porque yo te comienzo a sacar gente de al lado tuyo que no te conviene. Yo comienzo a sacar gente al lado tuyo que no te conviene. Solamente han estado para trabajar en vos la paciencia, porque yo trabajo en vos la paciencia.
Y me hablaba, pero deja de llorar por los que se van y abraza a los que vienen. Entonces, en ningún momento yo dije, voy a buscar esa palabra, en ningún momento dije nada, sino que, es más, dije, ¿de dónde está saliendo eso? Porque veía toda la ventanita y no veía dónde estaba saliendo. Era Dios tratando de recordarme algunas cosas como para afinarme. Entonces, tenemos que entender que continuamente tenemos que sumergirnos en el entendimiento. Anoche hablaba con la gente. Que acá no hay presión, acá no hay obligación, acá hay decisión. Cada uno decide o no decide. Cada uno es libre de decidir. Yo le decía, no te preocupes, no te vas a ir al infierno. Porque antes como que vivíamos amenazados porque íbamos o nos quedábamos, o teníamos un pie en el infierno, un pie en el cielo, así no sé qué. O se abriría el piso y una mano negra nos arrebataría y nos llevaría al infierno. No sucede nada de eso. Son decisiones que nosotros tomamos. Decisiones de querer la parte que está predestinada para mi vida. No toda la parte, no todo, hay una parte, una porción que está predestinada para mi vida. Entonces, yo quiero esa parte. Lo dije 1.000.000 de veces, con esta debe ser la 1.000.001, pero no importa, el público se renueva, dijo la profeta Mirta Legrand. Entonces, escuchaba un reel, una música muy, muy suave, muy al tono, y paisajes de montañas, de lagos, muy lindo, ¿no? Todo el video. Y comenzaba a salir un audio, y el audio decía, ¿sabías que dentro de 100 años habrán muerto todas las personas que te conocieron? No quedará una sobre la faz de la tierra que te haya conocido. Ni siquiera tus bisnietos se acordarán de vos. Y todo lo que te preocupó para hacer tu casa, para tener tus cosas, lo terminará disfrutando otra persona que nunca la conocerás. Esto es muy efímero. Esto es muy efímero. Esto de la vida es muy efímero. Necesitamos tener un replanteamiento de lo que estamos haciendo. Somos invitados a vivir una vida superficial, pero también somos invitados a vivir una vida más profunda, con el entendimiento. Cuando uno comienza a sumergirse en el entendimiento, primero que todo pasa ¿cómo te puedo explicar? Pasa a una anormalidad intensa, porque uno se vuelve anormal. Y a veces estamos ahí, salimos con Carmen en la costa, salimos a tomar unos mates, y le digo, ¿cómo me gustaría ser una persona normal? Pero no puedo. No puedo ser una persona normal. Ya no puedo, no hay vuelta atrás. Es decir, no, dejo todo, soy normal, ahora hago... No puedo. No puedo volver a ninguna normalidad porque esta es mi normalidad. Esta es mi normalidad. Entonces avanzo en esto. Ya no puedo retroceder. Y ya que estoy embarcado en esto, ¿por qué me voy a quedar en la superficialidad? Me voy a ir a la profundidad para tratar de conocerlo más a él. Y capaz que porque yo pensaba, ¿no? Después de esto, decía de aquí a 100 años, ¿qué será con todas las cuentas de Facebook,
millones de personas que no estarán más sobre la tierra. ¿Qué pasará con las cuentas de Instagram que no estarán más de las personas que no estarán más sobre la tierra? ¿Qué será de las cuentas de YouTube de las billones de personas que tienen cuentas de YouTube que no estarán más sobre la tierra? ¿Será que se irá eliminando? Y me puse a pensar esa. Pero qué bueno que pueda quedar este video grabado y pueda decir, ¿quién es ese? ¿Lo conoce alguien que vivió hace 100 años que está hablando acerca de Cristo? Que por lo menos quede marcado que hicimos el intento de poder edificarlo correctamente. Te animo a que puedas ir más profundo. Te animo. Si te quedas en la superficialidad, vas a seguir teniendo los mismos problemas, vas a tener todo lo mismo. Mejor nos sumergimos. Vamos a comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva, desde otra mirada, y seremos más felices. Avanzamos. Número 1 de este punto 2. ¿Quién es este Cristo que entró al mundo? ¿Quién es este Cristo que entró al mundo? Una pregunta. El Cristo que entró al mundo es la manifestación plena y visible de Dios. Cristo es la manifestación plena y visible de Dios. Su persona es el centro de la revelación de Dios y el cumplimiento de su eterno propósito. No solo es Salvador de nuestras almas, sino también el Creador, el sustentador y el Redentor de toda la creación. Aquel que salvó mi alma es el Creador, es el que sustenta, es el que redimió toda la creación. Número 2, representante de Dios. Cristo no solo es el enviado de Dios, sino también su representante perfecto. Él es la imagen exacta de la sustancia de Dios. Hebreos 1:3 dice, en Cristo vemos al Padre y a través de Él Dios nos muestra su naturaleza, su carácter y su obra redentora. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo es la representación visible de Dios. Como el primogénito de la creación, Él tiene preeminencia sobre todas las cosas. Todo fue creado a través de Él y para Él. Este pasaje subraya que Cristo no es una creación de Dios, sino que Él existe eternamente y Él es el medio a través del cual todo fue creado y sostenido. En la teología cristológica, esto es fundamental. No vemos a Cristo solo como Salvador, sino como nuestro soberano sobre toda la creación, ya que todo fue creado en Él, por Él y para Él, y toda la existencia encuentra sentido en Cristo. Hebreos 1:2, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios, que había hablado en el pasado por medio de los profetas, ha revelado ahora su voluntad definitiva a través del Hijo. Cristo no solo es el mensajero, sino el mismo Hijo de Dios, que refleja perfectamente su gloria. Él es el agente de la creación y el heredero de todo lo que Dios ha hecho. En Cristo, toda la revelación culmina y encuentra su cumplimiento. Número 3, la persona central de las Escrituras. Cristo es el centro de toda la revelación bíblica. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada profecía, relato, imagen en las Escrituras apunta a Él. En el pasaje de Lucas 24:27, Jesús explicó a sus discípulos cómo todas las Escrituras hablaban de Él. ¿Cómo? ¿No entienden? Y entonces comenzó en el camino de Maús a decirle, a hablarle acerca de todo lo que se había relatado acerca de Él. Desde Moisés hasta los profetas, todo en la Biblia apunta a Cristo. Esta es una clave hermenéutica crucial.
Todas las historias y profecías encuentran su cumplimiento en Cristo. Romanos 1 al 3. Pablo nos recuerda que el Evangelio de Dios no es una nueva revelación, sino la culminación de lo prometido a través de los profetas. Todo apunta a Cristo, el Hijo de Dios. Cristo es el tema central de la historia de la salvación y el propósito final de las Escrituras. Número 4, misterio de Dios revelado. Desde la eternidad, Cristo fue el misterio guardado en el corazón de Dios, ahora revelado a nosotros. Este misterio es que Cristo vive en nosotros, no solo como concepto abstracto, sino como la esperanza de gloria que nos transforma y nos conforma en su imagen. Dice Colosenses 1, 26 al 28, ¿no? Este es el misterio oculto desde las edades pasadas, ahora es revelado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aquí vemos una de las verdades más profundas del Evangelio. No solo hemos sido salvados por Cristo, sino que su vida mora en nosotros. Esta es la realización del plan de Dios, que su Hijo vino en nosotros y se ha revelado a través de nosotros. Él se impartió en vida. Cuando nosotros hemos confesado que Él es nuestro Salvador, Él se imparte en vida. Todo lo que tenía que venir ya vino. Todo lo que tenemos que adquirir ya lo hemos adquirido. No va a haber nada nuevo, no vamos a recibir nada nuevo porque ya hemos recibido todo en Él. Tenemos que encontrarlo porque Él está en nosotros y nosotros estamos escondidos en Él. Solamente hay que descubrirlo. Mucha gente habla, tiene que venir un avivamiento. El avivamiento ya está morando dentro tuyo, no sé qué avivamiento estás buscando. Hay que buscar el milagro ya está dentro tuyo, no sé qué milagro hay que buscar. Es decir, que tenemos que hablar las palabras con sentido. Hablamos incorrectamente porque no le conocemos. Por eso, Señor, quiero conocerte más. Quiero que seas más claro en mi vida. La revelación de Cristo como el misterio eterno de Dios también significa que toda la creación y la historia encuentran su centro y propósito en Él. Cristo no es solamente el medio de la salvación, sino la consumación de todos los propósitos divinos, la terminación de todas las cosas, la conclusión de todas las cosas, la finalización de todas las cosas. Número 5, heredero de todo. Todo ha sido dado al Hijo. Cristo es el heredero de todas las cosas y como creyentes somos coherederos con Él. Hebreos 1:2, Dios ha hecho a Cristo heredero de todo lo que existe. No hay nada fuera de su autoridad y posesión. Esto significa que Cristo es el Señor no solo de la iglesia, sino de toda la creación. Y como coherederos con Cristo, Romanos 8:17, participamos en esta herencia divina. Dice Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones. El reinado de Cristo no solo se limita a los cielos, sino que abarca toda la creación. Cristo es el Señor de las naciones y su herencia incluye a todas las personas y territorios. Este es un llamado a la misión global de la Iglesia que participa en el mandato de Cristo de reunir todas las cosas bajo su señorío. Número 6, todo en Cristo. La frase todo en Cristo resume el propósito final de Dios, que todo en el cielo y en la tierra sea reunido bajo el señorío de su Hijo. Efesios 1, 9, 10 expresa que Dios ha revelado el ministerio de su voluntad y este ministerio es que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Todo incluye tanto lo visible como lo invisible, lo celestial como lo terrenal. Cristo es el centro del plan de Dios y su propósito es que la creación sea restaurada en Él. La frase, reunir todas las cosas, implica la restauración y reconciliación de todo lo que el pecado ha roto y separado. Esto incluye la relación entre Dios y la humanidad, pero también la reconciliación de la creación misma. Romanos 8:19, ¿no? En Cristo todo será restaurado, renovado y reunido bajo su gobierno soberano. La vieja creación y la nueva creación son en Cristo. La vida y la vida abundante son en Cristo.
La aceptación es en Cristo. La redención es en Cristo. La justicia es en Cristo. La santificación es en Cristo. La esperanza es en Cristo. Las bendiciones espirituales son en Cristo. Las aflicciones y el consuelo son en Cristo. La paz es en Cristo. La oración eficaz, la oración eficaz es solo en Cristo. La fuerza y la riqueza están en Cristo. La riqueza de su gracia son en Cristo. La riqueza de su gloria son en Cristo. El poder de la resurrección es en Cristo. El propósito eterno es en Cristo. El poder es en Cristo. Las promesas son en Cristo. La salvación es en Cristo. La perseverancia es en Cristo. Ser uno es posible solo en Cristo. Los límites del sufrimiento de los cristianos están en Cristo. El mutuo sentir es en Cristo y la iglesia es en Cristo. El gozo es en Cristo. El hombre nuevo y el hombre perfecto son en Cristo. Estamos perfectos y completos en Cristo. El permanecer firme es en Cristo. Cada una de estas afirmaciones es una verdad teológica profunda que revela el alcance de la obra de Cristo. En Él tenemos justificación, redención, vida, santificación, poder y la promesa de una herencia eterna. Todo lo que somos y llegamos a ser está en Cristo. Todo lo que Dios ha planeado desde la eternidad será cumplida en Él. Si pudiéramos afectar a personas con este entendimiento, se produciría un cambio radical en el mundo evangélico. Por eso necesitamos hablar verdad. Porque la palabra, dice Juan, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Esta verdad es la que tiene que darse a conocer. La gente necesita ser liberada a través de la verdad. Y nosotros tenemos que ser los precursores, los predicadores, los anunciadores de esa verdad. Porque esa verdad tiene que ser anunciada, pero también tiene que ser expresada. No solamente hablamos, sino que expresamos a través de la vida que portamos. Número 7. La voluntad de Dios, reunir todas las cosas en Cristo. La voluntad de Dios es que toda la creación sea reunida en Cristo. Este es el propósito central del Evangelio. Todas las cosas en los cielos y en la tierra son reconciliadas y restauradas en Cristo. Colosenses 1:20. Esto no solo incluye a los creyentes, sino también toda la creación. Dios está trayendo unidad y restauración a su creación a través de su Hijo. Este es el corazón del Evangelio y el propósito eterno de Dios, que todo sea sumergido en Cristo, quien es la cabeza sobre todas las cosas. Por eso necesitamos recordar siempre que todo está en Cristo, la vida, la creación, la redención y la gloria. La voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Cristo es el centro de todo lo que Dios ha hecho y hará. No hay nada fuera del dominio y la autoridad de Cristo, y en Cristo somos coherederos de su herencia eterna. Necesitamos apropiarnos de estos entendimientos, no pasarlos por alto. A veces pasamos de largo, pasamos por alto. No, esto ya lo sé, esto ya lo sé. No, acá no tiene que ver con lo sé o no lo sé. Tiene que ver con el acomodamiento que necesitamos tener para ser lo más eficaces posible. Yo no voy a poder llevar a nadie a un lugar que no conozco. Yo no voy a poder llevar a nadie a un lugar donde nunca estuve. Yo voy a poder guiar a alguien en el lugar que ha alcanzado. Yo no te puedo hablar de la paz de él si no he experimentado la paz. Yo no te puedo hablar de su perdón si no he experimentado su perdón. Yo no te puedo hablar de su amor si no he experimentado su amor. No puedo guiarte a un lugar donde nunca estuve. Por eso no podemos pasar por alto. Por eso necesitamos retomar. Señor, ¿qué hablamos?
¿Qué decimos? Entonces, en esta palabra, tratar de estabilizar, ¿no? Viste que cuando hay una especie de, tenés una patología, estás medio ahí, que enfermo, ¿viste? Entonces te llevan al médico a la guardia y te estabilizan, ¿viste? Si tenés la presión alta, te tratan de bajar la presión. Si tenés, digamos, la glucosa alta, tratan de bajarla. Entonces te estabilizan. Si estás nervioso, te ponen un calmante y te estabilizan, cosas de, después a partir de ahí, tratar la patología o tratar de ver cuál es el problema que la persona tiene. Entonces yo creo que esta palabra viene como una estabilización en nosotros. Esta palabra trata de estabilizarnos para que a partir de ahí comencemos y arranquemos hacia dónde vamos a apuntar, cuál es la patología que estamos manifestando. Hay una palabra muy que me venía en estos días, que es necesario tener un diagnóstico claro de nuestras propias vidas. Necesitamos tener un diagnóstico claro porque necesito saber dónde estoy parado, necesito entender qué es lo que estoy manifestando, necesito entender hacia dónde voy. No soy una bola sin manija que anda para todos lados. Yo necesito saber, porque el tiempo es tan corto, ¿no? Hay algo que Dios ha establecido para que nosotros hagamos en el 2026. Entonces necesitamos cumplir con esos objetivos que el Señor los ha trazado por nosotros. No puedo andar divagando, porque si yo divago, los objetivos no se cumplen. Por eso necesito primeramente estabilizarme y después comenzar a hacer el trabajo de diagnóstico para poder ser eficaces en lo que tenemos que hacer. A veces nos encontramos con personas y las personas es como que tienen determinadas frases ya guardadas en su archivo y cada vez que te encuentras con ellos te hablan exactamente de lo mismo. Pero no se trata de tener archivos guardados y hablar siempre lo mismo. Trata de que podamos ser eficaces en algo puntual que necesitamos hacer, que es expresar su vida. Todos necesitamos expresar su vida. De la manera que se te ocurra, de la manera que pienses, necesitamos expresar su vida. Caminando, marchando, hablando, necesitamos expresar su vida. Por eso Dios nos está hablando de este entendimiento, de esa reconciliación que tenemos que tener clara, que está en Cristo. Para que nos volvamos a la centralidad de su vida. Porque ya dijimos anteriormente, es como que por ahí me desvío para acá, entonces comienzo a ser dominados o gobernados por mi persona. Necesito ser gobernado por Cristo. Hay cosas que Él da, hay cosas que Él suelta, hay cosas que ministra, pero cuando estamos en la centralidad, es cuando estamos en el punto central de que Cristo es el que gobierna, ahí es donde recibimos. Si nosotros logramos encontrar este punto clave, usted me van a decir, sí, apóstol, tenía razón, ¿eh? Ese es el punto clave, estar en el centro donde Él tiene el gobierno. Ahí es donde Dios comienza a ministrar. No por allá, no por allá, no por allá. Es ahí, en ese punto, que el Señor nos dé esa gracia, nos dé ese entendimiento para que podamos encontrarnos con eso. Yo declaro que todo aquello que había venido en este tiempo, en esta temporada, como ráfagas, que por ahí nos hacen desviar los pensamientos. Vienen las ráfagas y nos hacen desviar los pensamientos, ¿no? Nos hacen como prestar atención en otra cosa. En el nombre de Jesús declaramos que todo tipo de ráfaga que había venido en el nombre de Jesús es desarraigada, es arrancada, literalmente es arrancada.
entendemos que estamos introduciéndonos en una nueva temporada. Mirando nuestra sobreedificación, no es lo mismo que el año pasado, no somos lo mismo, hemos madurado, hemos entendido un montón de cosas, hay cosas que el Señor va a hacer, hay cosas que el Señor va a soltar, y Dios necesita que vos prestes atención porque Él quiere usar tu vida para que seas de bendición a otros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te doy gracias. Gracias por esta temporada, gracias por este tiempo, gracias por este diseño, porque es un diseño que proviene de tu corazón, es un diseño que proviene de tu corazón, es un diseño que proviene de tu corazón, Señor, y que esta palabra, Señor, que esto que se ha soltado en esta noche sirva, Señor, para que nosotros, Señor, podamos, Señor, estabilizarnos, Señor, y a partir de esta estabilización, Señor, avanzar hacia donde necesitamos avanzar hacia el punto que tú quieres que avancemos, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor. Gracias por la vida del Hijo manifestándose, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. No es que el Hijo no se está manifestando, pero quiere manifestarse más, quiere mayor claridad, quiere mayor actitud. Por eso son necesarios estos espacios donde somos perfeccionados, donde somos impartidos, donde el Espíritu trabaja en nosotros y somos impulsados. Yo declaro en el nombre de Jesús que viene un impulso de parte del Espíritu, y todo aquello que te estaba como aletargando, todo aquello que te estaba como frenando, todo aquello que te estaba como deteniendo, en el nombre de Jesús, aquello es arrancado, es desarraigado, es desarmado en el nombre de Jesús, y declaro tu avance, declaro tu avance, declaro tu avance, declaro tu avance en el nombre de Jesús. Yo te doy muchas gracias, Espíritu Santo. Yo te doy muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de los que ha hecho presente en esta noche, Señor. Yo los abrazo, Señor. Yo los abrazo, Señor. Y por más que la temporalidad te grite, porque hay momentos como que la temporalidad grita más, la temporalidad habla más fuerte, son gritos como desgarradores lo que son producidos por la temporalidad, pero no vivimos en este mundo temporal, pero no somos gobernados por la temporalidad. Lo que nos gobierna es la eternidad, lo que nos gobierna es Cristo, y la eternidad del Hijo es la que nos gobierna. Declaramos su eternidad en cada uno de nosotros. Shekaramakanda rabrakai sholobra mayas. Shekatoro maya naya hatai shekenda rakaya sahabais. Rebrakaya ramanakando roba sebrakaya ramakanda ramasoa. Hiramashe kandaya sahato shelebrekea namaya soma. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por la vida. Gracias por la vida. Gracias por la vida. Gracias por todo lo que tú nos proporcionas, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios.